Saludo con gusto al embajador Miguel Ruiz Cabañas para comentar sobre el diálogo bilateral de alto nivel entre México y Estados Unidos. Embajador, ¿cómo se ve la relación entre los dos países después de esta reunión en la que hay que subrayar estuvieron presentes los funcionarios de más alto nivel del gobierno norteamericano? Antony Blinken, secretario de Estado; Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Interior; Merrick Garland, fiscal general de los Estados Unidos. ¿Cuál es el balance? Pues sí, mira, yo creo que precisamente hay que ver las dos reuniones en conjunto. La de la semana pasada sobre el diálogo económico de alto nivel, pues fue realmente muy significativa y te habla de todo el enorme potencial que tiene la relación económica entre México y Estados Unidos en este momento de reacomodo mundial, donde Estados Unidos y China se están de alguna manera tomando distancia. Pues el gran beneficiario por mucho puede ser nuestro país. Claro, si nosotros también dentro de México hacemos las políticas adecuadas para poder realmente tomar beneficio de esa enorme oportunidad. A mí me gusta decir que se da una vez en una generación, cada 30, 40 años. Ojalá y México sí aproveche esta oportunidad del nearshoring y que los dos países podamos cooperar para hacer una América del Norte más fuerte junto con Canadá. Esta semana, en estos 2 días, ayer y antier, fue la reunión sobre diálogo de alto nivel sobre seguridad. Y ahí creo que hay varias novedades. En primer lugar, fue la primera vez que se metió el tema de migración como parte de los retos a la seguridad. Y el tema fundamental, como vimos en las conferencias de prensa de las dos delegaciones al final, pues es el fentanilo, porque está causando una enorme crisis de salud en Estados Unidos, con decenas de miles de personas pues que están muriendo por consumir esta sustancia, que pues en parte viene desde Asia, en parte se produce en México con precursores químicos que vienen de Asia, sobre todo de China. Y bueno, en laboratorios en algunos lugares del norte del país, pues se produce, cuando digo laboratorios, no hay que pensar en grandes instalaciones, son verdaderas cocinas donde se combinan estos precursores de determinada manera y con eso están produciendo esta terrible, terrible droga que está causando una epidemia en Estados Unidos muy fuerte. Y no lo sabemos, yo también creo que hay ya consumo de fentanilo en algunas partes del norte de nuestro país, pero hay que decir todos los focos rojos porque es la peor de las drogas, mucho más potente que la heroína. ¿Cuál es el balance? De entrada me parece muy significativo que se descolgó pues los funcionarios más importantes del gobierno de Estados Unidos, incluyendo al secretario de Estado, Antony Blinken, incluyendo al procurador general, que tiene a su cargo pues todo lo que es la persecución de delitos en su país, y al secretario de la Seguridad Interna de Estados Unidos. Entonces, y la asesora del presidente Biden para cuestiones de seguridad. De modo que vino la plana mayor, fue una buena reunión, yo creo que sí fue una buena reunión, y quizá lo único significativo en ese sentido, digamos, que llamó la atención fue que pues parecía que la secretaria de Seguridad de México insistía en esta tesis de que en México no se produce fentanilo. Y bueno, no se produce fentanilo para fines médicos, pues sí, es cierto, pero sí se produce en algunos laboratorios, como hemos visto, hay videos, ahí está, cuando la Sedena ha destruido algunos de estos laboratorios, cocinas, como quieras llamarles, pues ahí están. Y creo que esa es una prioridad real para Estados Unidos y también para México, para los dos países debe ser una gran prioridad. Sin lugar a dudas, embajador Miguel Ruiz Cabañas, el tema del fentanilo, por razones naturales, las estás describiendo tú mismo, ha ocupado un lugar importante en el diálogo de alto nivel, sobre todo si consideramos que 100,000 estadounidenses murieron solo el año pasado por el consumo de esta sustancia. ¿Cómo consideras que se abordó el tema? ¿Está entendiendo México el nivel de preocupación que tiene respecto a este tema Estados Unidos? Mira, yo creo que de alguna manera la que dio la solución en la conferencia de prensa fue la canciller Alicia Bárcena.
que ella, digamos, aclaró, no hay laboratorios de fentanilo para fines médicos, porque se usa en los hospitales para todo lo que son las anestesias, y México se importa ese fentanilo. Pero sí dijo, México no produce los precursores químicos que son necesarios para elaborar el fentanilo. Esos vienen de Asia y sobre todo de China. Y sí, se procesa un poco en México y se vende en Estados Unidos. A mí me parece, sinceramente, que la canciller con mucha habilidad aclaró que esa es la situación y entonces creo que ya la delegación de Estados Unidos digamos, no volvió a intervenir para volverlo a aclarar. Me parece que la secretaria de Seguridad Pública se estaba refiriendo a que no se produce el fentanilo que para hospitales que es tan necesario para como decía, pues anestesias para las operaciones y esto. Creo que yo me quedaría con la aclaración que hizo la canciller Alicia Bárcena, que creo que, digamos, disipó las dudas. En la relación entre México y Estados Unidos, embajador Miguel Ruiz Cabañas, hay dos temas prevalecientes siempre: narcotráfico y migración. Ya platicamos cómo se abordó el tema del fentanilo. Te pregunto, ¿qué sucedió con el tema de la migración, que también fue abordado desde dos perspectivas? La creciente presión migratoria en la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, y el tema del muro, que surgió en las últimas horas cuando se reunían justamente al más alto nivel las delegaciones de los dos países. Mira, indudablemente el presidente Biden está sumamente presionado internamente para que tome medidas más duras. Yo diría, sí, el Partido Republicano, los republicanos lo están presionando mucho, pero también en los medios hay mucha presión de que hay la sensación de que la frontera está fuera de control, porque los flujos de migratorios están llegando realmente a niveles enormes, digamos, sin precedente. Entonces, esto por una parte. En segundo lugar, creo que el presidente Biden, según explicó la delegación de Estados Unidos, dice, ya estaban ahí, digamos, los fondos para gastarse en eso, nosotros se los devolvimos al Congreso, pero el Congreso no actuó, y me da la impresión que aquí es donde hay una gran concesión de Biden a los republicanos para que pues no sigan con esta idea de cerrar el gobierno y cosas como las que han estado diciendo en las últimas semanas. Entonces creo que indudablemente es una concesión de Biden a los republicanos para decir, miren, estoy dispuesto a llegar a esto con tal de que podamos seguir trabajando. Creo que desde luego, sumado a otras cosas, pues revela una tendencia, que es una tendencia de Estados Unidos al endurecimiento en materia migratoria para las personas que llegan a la frontera y tratan de cruzarla en forma ilegal. O sea, esto hay que aclararlo porque por otro lado Estados Unidos sí es cierto que ha estado ampliando mucho las visas para nacionales de Nicaragua, Cuba, Haití, Venezuela y otros países, las ha estado ampliando, o sea, sí ha estado facilitando la migración legal. Lo que quiere evitar es que sea migración ilegal que les causa digamos, sensación de caos en la frontera. Y por eso también anunciaron que ya habían deportado a México a 17,000 personas de estos países. Si me permites, yo creo que a los dos países les conviene cooperar para que no se sigan dando estos flujos ilegales, siempre y cuando, por supuesto, Estados Unidos mantenga las vías legales para ingresar a Estados Unidos. Sí tienen mucha demanda de mano de obra, muchísima. Tienen, o sea, muchos puestos de trabajo que no se llenan. Entonces, sí necesitan estas personas y de México y de otros países. Entonces, a cambio de eso, creo que Estados Unidos lo que está diciendo es consigue tu visa en Venezuela, consíguela en Haití, consíguela, pero no llegues a la frontera porque te voy a deportar. Embajador Miguel Ruiz Cabañas, en las últimas horas generó alta presión en los mercados bursátiles, en los mercados cambiarios, acciones desenlistadas, el peso presionado frente al dólar.
el tema de los aeropuertos. Platícame, ¿cómo se abordó el tema del conflicto aeroportuario luego de que el gobierno mexicano intervino indebidamente, claro, en la fijación de tarifas, lo cual generó grandes dificultades, ya lo dije, en los mercados bursátiles y cambiarios, caída de acciones, dólar desbordado? Te pregunto, ¿qué sigue? Mira, yo espero que esa decisión no se mantenga. Espero que haya, digamos, digamos, diálogo mayor con con las empresas aéreas y con pues con digamos, los sectores que se están afectando. Porque sí, digo, la intención es muy clara de que se use mucho más el aeropuerto, el AIFA, que no se está usando lo suficiente desde el punto de vista del gobierno, pero no me parece que mediante decretos de esa naturaleza pues se puede atender realmente el problema. Creo que es un problema interno de México que lo tenemos que resolver y francamente espero que haya algún tipo de diálogo del gobierno con las empresas. Sí, el problema del AIFA es de otra naturaleza. Hay que crear la conectividad suficiente para poder llegar, para poder usarlo. Tiene que generar su propio mercado. No se puede presionar al mercado a partir de un decreto o de una decisión surgida desde Palacio Nacional. Embajador Miguel Ruiz Cabañas, finalmente, ¿cuál dirías que es el balance general del encuentro de alto nivel? Habría que decir de los muy diversos encuentros de alto nivel que se dieron en las últimas 2 semanas entre México y Estados Unidos. Mira, que indudablemente, o sea, es muy de lamentar que México y Estados Unidos tengamos estos enormes retos en este momento, pero los tenemos. La buena noticia es que se están buscando maneras de enfrentarlos conjuntamente. El mero hecho de que tú tengas a la mitad del gabinete del presidente Biden en México para hablar de estos temas, pues significa que realmente es muy importante para ellos, pero también para nosotros, Guillermo. O sea, el crimen organizado trabaja en los dos países y los únicos que se están beneficiando de esta situación son los criminales que les cobran a los indocumentados de otros países, estos migrantes, sumas estratosféricas. Entonces, eso la verdad es que se debe disminuir al máximo, lo más posible, como facilitando vías legales. Entonces, yo creo que la reunión, digamos, el resultado es positivo en el sentido de que se mantiene el diálogo, se buscan acuerdos. Creo que o sea, que no tenemos de otra, digamos, que más que seguir buscando cómo cooperar para resolver un problema que ha crecido demasiado, va a seguir creciendo en forma muy desordenada si no lo atendemos. Entonces yo creo que fue una buena reunión para los dos países y que ojalá y se sigan encontrando la manera de que haya migración legal a Estados Unidos, segura, ordenada, y por otro lado se desalienten a los criminales. Y en el fentanilo te diría exactamente lo mismo. Tenemos que acabar con eso, no por hacerle un favor a Estados Unidos. Es una crisis muy seria, que también le afecta a México desde el punto de vista del crimen organizado y no sabemos si también desde el consumo. Entonces hay que parar esa crisis a como dé lugar. Ese es mi punto de vista. Embajador Miguel Ruiz Cabañas, gracias por acompañarnos esta noche para abordar todos estos temas. Gracias a ti, Guillermo. Gracias por la oportunidad de cruzar con tu público. Hasta pronto. Muchas gracias.